Hola amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida, como es tradición, a la revisión de los mercados y lo relevante que nos dejó la semana previa, también lo que nos depara la semana actual. Para eso, empecemos revisando el desempeño de las principales macroclases de activos, tanto a nivel local como internacional. En este último, podemos apreciar cómo la semana anterior fue positiva para las acciones globales, con una rentabilidad que en promedio alcanza un 1,14%. Con esto, la clase de activo ya se empina por sobre el 10% de rentabilidad en lo que va este año 2024, un año de muy buenos rendimientos para las bolsas a nivel global. En términos de la renta fija, y a pesar del rebote en tasas del día jueves y viernes, esta cierra con una ganancia de 0,3% y acorta marginalmente las pérdidas que lleva en el año, que en términos del índice global de renta fija es de menos 3% en dólares. Los commodities muestran una caída, hemos visto una debilidad en el precio del petróleo que empieza de alguna forma a rebotar desde el día jueves en adelante. Esto se da por comentarios sobre una posible extensión de las sanciones de producción y exportación a Irán por parte de Occidente, y adicionalmente por el guidance que entrega la OPEC de extensión de recortes, pero dejando un margen de discrecionalidad a sus miembros. En lo que va del año, los commodities llevan una rentabilidad de 4,1% y también empieza a quedar atrás el rally en el precio del cobre. El dólar contra moneda desarrollada se aprecia 0,2%, ayuda al cierre de la semana el supresivo dato de empleo, que finalmente empuja las tasas al alza y ayuda a que el dólar se aprecie. También las monedas emergentes terminan retrocediendo contra el dólar. Fue destacada la caída significativa del peso mexicano tras los resultados de la elección presidencial y también del Congreso. Mientras que en los activos locales, el IPSA defiende la semana, tiene un avance marginal de 7 basis. La renta fija muestra un desempeño bastante favorable, 0,66%, mientras que el peso chileno muestra una depreciación marginal de 0,21%. A nivel de bolsas, partiendo con las de países del mundo desarrollado, en la izquierda, las barras azules, bastante homogéneo el resultado. En Estados Unidos, en Europa, 1,36, 1,17% la rentabilidad. Vemos el Reino Unido y Japón mostrando un retroceso, mientras que los índices en Asia, tanto desarrollado como emergente, muestran un incremento, un rebote. En el caso asiático emergente, 3,41%. Y la sorpresa negativa de la semana es la TAM, donde principalmente el MEXBOL, el índice principal de la Bolsa de México, que adicionalmente a la depreciación de su moneda arrastra al indicador regional que cae 4,46% en la semana. En términos de renta fija, nada muy relevante para destacar. Ya vimos el avance del índice global, el índice de Investment Grade también muestra un avance tanto en el mundo desarrollado como emergente, mientras que las estrategias de más spread y más riesgo, como el high yield y emergente, terminan con una semana negativa en términos de rendimiento. En la parte de monedas, acá destacamos en la derecha la fuerte depreciación del peso mexicano, 7,5%. En términos relativos, esto también arrastra a la baja a las monedas de la región, siendo el real en Brasil la que más corrige, 1,36%, pero también lo hace el peso colombiano. En el mundo desarrollado vemos una apreciación del franco suizo, del yen y del dólar en Hong Kong marginalmente, mientras que el resto de las monedas transan a la baja. Por último, en cuanto a las clases de activos, vemos una caída en el índice global de commodities. El gas natural sigue mostrando alta volatilidad en Estados Unidos, mientras que los metales, en este caso el oro, la plata y el cobre, terminan con pérdidas significativas, sobre todo la plata, que tiene más volatilidad que el oro. Hemos visto cómo se publica el fin de semana que China dejó de comprar oro luego de una seguidilla de meses que estaba acumulando inventario, mientras que el hierro muestra finalmente un rebote durante la semana. Respecto a las noticias destacadas, acá traje cuatro en particular. La primera,
dado que se ha comentado o se ha puesto sobre la mesa nuevamente un eventual escenario de soft landing, esto es crecimiento positivo pero marginalmente a la baja, sin caer en un estado recesivo. En este gráfico, en la parte izquierda, podemos ver las encuestas a gerentes de empresas de países desarrollados, en azul Estados Unidos, en celeste Reino Unido, en gris la eurozona, en rojo Japón y finalmente en amarillo Canadá. Y este es un índice de difusión. ¿Qué significa eso? Que centrado en un valor de 50, cualquier lectura sobre ese nivel se entiende como expansión, crecimiento, aceleración. Cualquier lectura bajo 50 se entiende como desaceleración, contracción, enfriamiento, aunque no necesariamente es recesión. Y vemos que la lectura en promedio es expansiva, tanto para Estados Unidos como para Reino Unido y marginalmente para Japón. En la eurozona y también en Canadá tenemos una lectura bajo 50 puntos, pero si miramos la tendencia, esto es prácticamente todos los países saliendo de la zona de 50, lo que se denominó como la recesión manufacturera del año 2023, y dejando atrás ese episodio, ya mostrando nuevamente crecimiento. Vale la pena destacar que el peso de la manufactura en Estados Unidos es muy distinto al que tiene, por ejemplo, la manufactura en Japón o en Europa. En términos concretos, es aproximadamente un 20%, un 17% del PIB, lo explica el sector de manufactura en Estados Unidos. Y en la parte de la derecha vemos para los mismos países el mismo índice de difusión, pero de empresas de servicios. Y aquí vemos que están todas sobre una lectura de 50 y también con una pendiente positiva. Entonces, para las economías que tienen una mayor preponderancia del sector de servicios en relación a la manufactura, por ahora, y esto es indicadores que se pueden adelantar en 3 a 6 meses a la publicación oficial del PIB, no hay por ahora riesgos recesivos y esa retórica de soft landing es a lo menos cuestionable. Lo que sí, cambiando la muestra de los encuestados, sacando el contribuidor que es PMI, reemplazándolo por el ISM, vemos el mismo ejercicio, a la izquierda en manufactura, a la derecha en servicios, pero en este caso en particular solamente para Estados Unidos. Y acá podemos ver diferentes subcomponentes del índice global de cada una de las partidas. En el caso de la manufactura, efectivamente el índice está bajo 50, esto es una lectura contractiva para Estados Unidos, y además la pendiente está en algunos subcomponentes a la baja. ¿Qué es lo que preocupa? Principalmente la línea roja, lo que se denomina backlog, que típicamente se tiende a adelantar al indicador global. Es qué nivel de actividad de negocios están percibiendo hacia adelante los diferentes gerentes encuestados. En el caso del ISM de servicios, en la derecha, vemos que su lectura es positiva, 61,2 en el caso de el reporte de actividad de negocios. Y la lectura negativa es la de nuevas órdenes, que sería un símil o lo más parecido a el backlog en el caso del reporte del sector de manufactura. Entonces, acá, a nuestro juicio, hay señales difusas. Por un lado, la agencia PMI publica un estado de la economía, incluyendo Estados Unidos, expansivo y que en el margen se acelera. En el caso del ISM, muestra señales algo contradictorias. La gran diferencia metodológica viene respecto al tipo y número de compañías, siendo más amplio el que mide el PMI versus más concentrado el ISM. Segunda noticia de la semana, parten ya los recortes de tasa de política monetaria en los bancos centrales de países del mundo desarrollado. Este gráfico muestra la evolución de la tasa rectora en la economía americana, azul, lo que se denomina Fed Fund Rate. En gris, la tasa de interés que publica e implementa el Banco de Inglaterra, en amarillo Australia, en celeste el Banco Central Europeo, en rojo Canadá y finalmente en verde el Banco de Canadá. Y de acuerdo a lo que esperaba el mercado, que lo conversamos en el video de la semana previa,
Finalmente, tanto el Banco de Canadá como el Banco de Europa recortan la tasa de interés en 25 puntos base. Esto es, por ejemplo, en el caso de una de las tres tasas que maneja el Banco Central Europeo, en particular la de facilidades de depósitos, esta se recorta de 4% a 3,75%, mientras que la tasa overnight en el caso de Canadá se recorta a 4,75% desde 5%. Importante tanto en el comunicado, en el press release, como en la conferencia de prensa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es enfática en señalar dos partes de la historia. La primera es que hay una evolución positiva respecto a eh, bajar la presión inflacionaria para las diferentes economías que componen la zona. Adicionalmente, cree que es necesario también relajar en el margen y de forma gradual la restricción monetaria que impone este nivel de tasas. Pero, por otro lado, el Consejo del Banco Central Europeo, apoyado en su base de equipo de estudio, aumenta la proyección de inflación para el año 2024 a 2,5%, 2,2% para el año 2025 y finalmente bajo el target de la autoridad monetaria para el 2026 en 1,9%. Entonces, uno podría definir este recorte como un recorte hawkish. ¿Qué significa esto? Que si bien la acción fue de alguna forma aumentar las facilidades del crédito recortando las tasas de interés, el mensaje hacia adelante no es concluyente si es que vendrán nuevos recortes inmediatos de la tasa de política monetaria, al menos no serían estos consecuentes con aumentar el o la proyección de inflación para los próximos meses. Veremos qué pasa. Hoy por hoy está implícito en el mercado que podría venir uno a dos recortes adicionales de aquí a fin de año, los cuales están prácticamente desapareciendo cuando uno mira la curva de futuros o la curva swap en el mercado de tasas de Estados Unidos. Tercera noticia de la semana y relacionado con lo último que acabo de comentar, tenemos el mercado laboral en Estados Unidos que da, y aquí puse difusas señales de desaceleración. Tenemos nuevamente dos proveedores o informadores de estimaciones de creación de empleo. El primero, el no oficial, la agencia ADP, que publica para el mes de abril, mayo mejor dicho, un número de nuevos empleos en torno a 152.000. Esto contrasta con los 272.000 publicados por la agencia oficial, el Bureau of Labor Statistics, el equivalente al INE en Chile. Vemos que históricamente ha habido una divergencia entre la publicación mensual de creación de empleo de la agencia ADP y del Buró de Gobierno Federal. En el gráfico de la derecha abajo aparece la diferencia mensual en miles para los últimos 13, 14 años, y esta es de 25.000 puestos de trabajo menos que informa la agencia ADP en relación al empleo oficial. Y hoy por hoy estas diferencias se están acentuando y el promedio de los últimos 6 meses está en torno a 60.000, 50.000 puestos de trabajo más que publica la agencia oficial versus la agencia ADP. Por lo tanto, si uno le cree a la encuesta oficial o al dato oficial, efectivamente hay poco espacio para que el Banco Central Americano recorte las tasas de interés, al menos como estaba previo a la publicación del dato. Nada que decir en relación a los 6 recortes que esperaba el mercado a principio de año. Sin embargo, si vemos el gráfico de la derecha, el panel superior, nos muestra la tendencia del total de empleos que se recopila de acuerdo a el dato oficial y también al dato de la agencia ADP. Y esta tendencia pre-COVID sigue siendo aproximadamente 4 millones más de empleos en relación a lo que es el stock actual, de acuerdo a las mismas cifras oficiales. Así que efectivamente hay presiones por el lado del mercado laboral, un mercado que está desbalanceado, con una baja tasa de desempleo, pero que de a poco está haciendo una actualización a lo que era la tendencia pre-problemas del COVID en la economía americana y global. Por último, datos de actividad en Chile. Vemos como el IMASEC crece en términos interanuales 3,5% en abril. Tuvimos una caída en el mes de 0,36%, perdón, 0,3%, pero que fue menor a lo que esperaba el mercado.
Podemos ver en el gráfico de la izquierda los tres paneles en base 100 para el año 2013, el crecimiento de la actividad económica completo en azul, para la parte no minera en celeste al medio, y vemos la caída de la contribución del sector minero en gris en el último panel del gráfico de la izquierda. En la derecha podemos ver la misma serie, pero la evolución, el crecimiento interanual, donde el promedio 2014-2024 para el IMASEC es de 2,08% y podemos apreciar, perdón, la mediana es de 1,82% y podemos apreciar que en base al último dato estamos creciendo algo por sobre esa tendencia de largo plazo, pero aún eventualmente hay que esperar el resto del año para ver si termina siendo más cerca del 3 o del 2,5%. ¿Qué es lo que queda para esta semana? Bueno, datos de actividad económica en Japón. También tendremos los agregados monetarios en ese país. El día miércoles veremos datos de precios al productor y consumidor en China, sobre todo relevante para ver el estado real de la recuperación económica en ese país. Datos del mercado laboral en el Reino Unido. El día jueves, datos de inflación en algunos países de la eurozona. Estos días estamos viendo las repercusiones de las elecciones de parlamento también en esa región, con una caída en los activos de riesgo, esto es, las acciones cayendo. Finalmente, lo más relevante de la semana será el día jueves, con el dato de inflación para el mes de mayo en Estados Unidos y adicionalmente la decisión de tasa de interés, donde no se esperan movimientos, pero sí tendremos actualizado la proyección, el resumen de las proyecciones económicas del Consejo y efectivamente podremos analizar qué es lo que está esperando, entre otras variables, la Reserva Federal, qué pasaría con la tasa de interés de política monetaria para el próximo y 2 años más. Cerramos la semana el día viernes con eh, datos de inflación en el caso de Europa y eso es finalmente lo que espera esta semana el mercado. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros informes, se conecten a nuestros webinars. Tenemos esta semana uno especial de nuestro equipo Macro Research con nuestro economista jefe Pablo Cruz, así que están más que invitados. Y nos vemos en la próxima ocasión de la revisión de los mercados semanales. Muchas gracias.